Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 12, correspondiente a los Hechos de los Apóstoles. Y recordad que los Hechos de los Apóstoles es el quinto libro del Nuevo Testamento. Primeramente son los 4 primeros evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el que estamos dando actualmente, ¿no? Os rogaría que por favor pongáis el signo más, el pulgar para arriba, conforme a que sí que os gusta, luego también que os suscribáis y también pues que lo enviéis si consideráis que las charlas pues van bien para otras personas, ¿eh? Bueno, vamos a rezar primeramente la oración y luego empezamos las explicaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús, cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 3, como os he dicho, que es la curación de un tullido. Vamos a leerla y yo luego daré las explicaciones necesarias. Voy a leerlo. Capítulo 3, versículo 1 al 11. Dice: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido de nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro les dijo: no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Bueno, este es el primer milagro que está recogido en los Hechos de los Apóstoles, ¿eh? Recordad un momento de dónde venimos, ¿no? Recordad que estamos en el capítulo 3, como digo, y venimos de Pentecostés. O sea, en el capítulo 2 hemos dado Pentecostés y el Espíritu Santo ha venido sobre los apóstoles. Entonces, recordad que estábamos hablando el último día de que, a ver, las personas que se iban convirtiendo, cada vez estaban reunidas siempre con los apóstoles, con ganas de que los apóstoles les contaran pues cómo habían ido sus experiencias con Jesucristo, ¿no? Y también estaban en común unión con Dios, en comunión, común unión con Dios y comunión entre ellos. Y también que rezaban muchísimo. Y también que celebraban la Eucaristía. O sea que esto, dentro del carácter de ellos, lo que les hacía es que, a ver, les daba una paz y una tranquilidad enormes. O sea, ellos seguían siendo, como os dije el otro día, ellos seguían siendo judíos y respetaban la Torá, la ley escrita, y respetaban también todas las prescripciones judías. Pero también se reunían con los apóstoles para celebrar la Eucaristía. Entonces,
digamos que esto fue el caldo de cultivo como para que llegaran a pensar, y de hecho hacer, el poner todo lo que tenía cada uno de ellos al servicio de los demás. Pero no fue en ningún momento obligación en la iglesia primitiva, y nunca. Luego ya veremos cómo cambia la cosa, ¿no? Pero fue una cosa como espontánea. Salió la idea de poner todo al servicio de todos. Ya veremos más tarde, ¿no? Pero nunca obligación, nunca los apóstoles dijeron que era obligación, que se tenía que dividir todo con las demás personas, nunca, jamás. Le salió a ellos, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de todo este tiempo, todo lo que hacían, ¿no? Pues claro, de ver tantísimas cosas y milagros y prodigios que ocurrían, ¿no? Ellos, el texto te dice que había una especie de temor, que sentían temor ante las cosas que veían. El temor es temor reverencial, yo lo llamo así, temor reverencial, en el sentido de que no tenían miedo. Ellos no tenían miedo por lo que los apóstoles hicieran, pero era tal la cantidad, es lo que nos pasaría a nosotros, era tal la cantidad de milagros y maravillas que veían que es que no vivían, es que vivían en el cielo, o sea, era una cosa maravillosa, era una tranquilidad y una paz, y el ver todo lo que podía llegar a hacer Jesucristo a través de los apóstoles, que, bueno, por eso he hablado del temor reverencial, ¿no? Entonces, seguramente debieron haber más, algún milagros anteriormente, ¿no? Pero este, como os digo, es el primero que se recoge. Y entonces, esto, fijaos, el texto dice, Pedro y Juan, ahora hablamos ya directamente de la curación de un tullido. Y empezamos el versículo 1 del capítulo 3. Y dice, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. O sea, como os digo, eran judíos que cumplían la ley, la escrita y las prescripciones, y ellos hacían la vida de siempre. A las 3 de la tarde había el sacrificio de un cordero, y luego, bueno, el sacerdote ponía incienso en el altar, en fin, todo un rito, ¿no? También existía, que duraba tiempo, y luego existía también un sacrificio matutino muy pronto, al alba, que también duraba, ¿no? Pero bueno, la hora nona son las 3 de la tarde. Cuando lo leáis en el Evangelio, en los Hechos o donde sea, hora de nona son las 3 de la tarde, que es la hora del sacrificio, ¿no? Y subían, Pedro y Juan subían para hacer, como todos los judíos, y en ese momento, antes también y por la tarde también, pero había muchísimo movimiento en el templo. Recordad esto, sobre todo a las 3 de la tarde, que es que cuando iba a celebrarse el sacrificio. Pero también había un gran trasiego, mucha gente que entraba y salía en el templo de Jerusalén. Entonces, normalmente se colocaban personas que pedían limosna, porque hay que recordar que la limosna en el judaísmo es un acto, o sea, en la ética judía es un acto muy significativo, la limosna, o sea, la gente daba limosna, ¿no? Aquí lo que nos explican es que un hombre que estaba tullido desde el nacimiento, o sea, desde siempre, y que luego nos dirán que llevaba 40 y pico de años, que había nacido desde hacía 40 y pico de años, nos explican que o bien a través de sus familiares o bien por amigos, este hombre era colocado en la llamada Puerta Hermosa de la entrada del templo, porque había varias entradas en el templo. A ver, la gente lo conocía. Si cada día iba al templo y lo colocaban cerca de la entrada, la gente que entraba y salía, que era muy a menudo, cada día lo hacían, ya los conocía. Es lo que nos pasa a nosotros en la iglesia. Cuando nosotros vamos a misa, ya sea diariamente o ya sea en domingo, encontramos sacerdotes. Encontramos pobres, y los pobres pues a veces cambian de sitio, cambian de puerta o cambian de iglesia, y decimos, mira, este pobre estaba hace poco en esta otra iglesia, ahora ya está aquí otra vez. Pues les pasaba, vosotros haceos idea de que lo mismo que pasaba ahora, pasaba entonces. Entonces, sigo con está el tullido en la Puerta Hermosa, y ellos que se acercan para el sacrificio de las 3 de la tarde. Y dice el texto,
el tullido, al ver a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan, le dijo: míranos. O sea, fue Pedro, no Juan. Pedro, el que habló en nombre de Juan y de él mismo. Y fijó en él la mirada. Es decir, como ya había llegado a Pentecostés, seguramente tanto Pedro como Juan tenían el don del Espíritu Santo que les había dado de conocer el interior de las personas. Entonces, mirándolo, podían darse cuenta si tenía suficiente fe como para poder hacer el milagro. Porque ya sabéis que en lugares donde no había mucha fe, los milagros se podían hacer. Entonces, como ahora, se necesita fe para que ocurran las cosas, los milagros del Señor. Entonces, claro, Pedro le dice, míranos, en plural, le dice, míranos. Entonces dice el texto, él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Y entonces es cuando Pedro dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, el Nazareno, o sea, el hombre de Nazaret, el que había nacido en Nazaret, en nombre de Jesús Nazareno, levántate y echa a andar. Y tomándole de la mano derecha, le levantó. Y ahora fijaos, dice, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de en pie y andaba. O sea, aquí el milagro es que se pone a andar. Pero es que hay otro milagro además, que es el hecho de que, o sea, normalmente cuando nosotros estamos enfermos, o nos duelen las rodillas, o dejamos de andar, o dejamos de movernos, entonces la gente o los médicos nos dicen, muévanse ustedes por favor. La prueba son las operaciones, porque en las operaciones inmediatamente te ponen, al día siguiente te sientan en una silla y luego te hacen andar por el hospital para que no te quedes, no se te atrofien los músculos y no pierdas fuerza. Aquí lo que ocurre es que no solamente se le da el don de hablar, de moverse, sino que, o sea, sino que además los pies, dice, los tobillos y los pies cobraron fuerza. O sea, fue una curación instantánea. No que se curara poco a poco y entonces poco a poco empezara a coger fuerzas y entonces ya empezara a andar. No, fue instantáneamente. Que los músculos que los tenía inservibles y los tendones que estaban inservibles inmediatamente hicieron juego. Con el juego se puso a andar. Esta es la cosa tan maravillosa. O sea, que lo dice expresamente aquí. Entonces, claro, dice el texto, entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Imaginaos lo que debía ser esto. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, que de no haber andado nada, de repente entra con ellos en el templo. Seguramente lo que ocurrió fue que, ya eran las 3 de la tarde, asistieron al sacrificio del Cordero de las 3 de la tarde y luego inmediatamente alabó a Dios, bendijo a Dios y toda la gente debió empezar a poder hablar de todo esto después del sacrificio, porque claro, debían pensar, ¿este quién es? Si es el de siempre, si yo conozco a su padre y está siempre sentado en la puerta hermosa, ¿y qué dicen? ¿Que ha entrado? ¿Que se ha puesto bien? Pero ¿y cómo ha sido esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿De dónde viene todo esto? Yo quiero ver a la persona que porque yo tengo un hijo enfermo. A ver, ¿cómo ha sido todo esto? O sea, el tumulto, el tumulto y la gente que se agolpó, porque querían ver el milagro de cerca, debió ser después del sacrificio de la tarde, de las 3 de la tarde, ¿no? Y esto va a dar pie a Pedro a que improvise un discurso, totalmente improvisado porque el Espíritu Santo le inspira, de que a improvisar este discurso que daremos el próximo día en 2 partes seguramente, porque es un discurso que tiene mucha profundidad. Entonces vamos a hacerlo en 2 partes, ¿no? Esto por un lado. También quiero, antes de continuar, lo que quisiera es explicaros poco a poco un poco el carácter de cómo era Pedro. Porque vamos a estar 12, por lo menos 12 capítulos con Pedro. Entonces quiero explicar
cómo es el carácter de él, y se entresaca muy fácilmente de los evangelios y también a través de los Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a ver, ¿no? Hoy explicaré algo y lo dejaremos para el próximo día, ¿no? Pero bueno, ya empezaré explicando un poco pues cómo era Pedro, cómo era San Pedro, ¿no? Bueno, deciros que a Pedro conoce a Jesucristo a través de su hermano Andrés, porque Andrés era discípulo de Juan Bautista. Acordaos que Juan Bautista hacía bautismos de inmersión, era un bautismo de penitencia, que en sí no tenía no producía ningún efecto, pero sí que preparaba el camino para cuando viniese Jesucristo, para que la gente estuviese arrepentida y pudiesen captar mejor su doctrina, ¿no? O sea, Andrés, hermano de Pedro, es el que le presenta a Jesús a Pedro. Y Andrés ya es discípulo de Juan Bautista. No sabemos si Pedro lo era o no, pero Andrés sí. Entonces, cuando le presentan a Jesús, Jesús le dice, tú eres Pedro, mejor dicho, tú eres Cefas. Tú eres Simón, el hijo de Juan. Y tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Ya se lo dice Jesús. Jesús no acostumbraba a cambiar el nombre de los discípulos, para nada, ¿no? Pero esto es muy importante. Y es importante porque en el Antiguo Testamento el cambio de nombre anunciaba la entrega de una misión. La prueba es Abraham. O sea, Abraham se llamaba antes Abraham y luego la llaman Abraham. Y otro, lo mismo, Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Pues Jacob luego se llamó Israel. Esto como un ejemplo, ¿no? Entonces, ya seguiremos, pero yo lo que quería deciros es que hay un momento dado en que cuando Jesús, mejor explicarlo de esta manera, cuando el carácter de Pedro es un carácter muy impetuoso. Es impetuoso, es a la vez muy generoso, pero también está lleno de imperfecciones, de imperfecciones y de contradicciones, pues como todos, como nosotros, igual. Deciros nada más esto, deciros que cuando Pedro niega a Jesucristo, que lo niega la noche del jueves al viernes santo, cuando Pedro niega a Jesucristo, le queda una especie de una amargura terrible, una pena, una amargura terrible, porque le ha fallado, porque era el primero que decía, sí Señor, tú eres Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, era el primero, era el más impetuoso, el que decía que sí, que creía, y lo negará 3 veces. Por eso le queda esa especie de amargura y una gran humillación porque sabe que él, que había prometido fidelidad, ya no puede fiarse del mismo. O sea, se dará cuenta de lo poco que vale, de que él no puede hacer nada por sí mismo. Él que creía que sí, se da cuenta de que no puede hacer nada por sí solo. O sea, de ahí la humillación, ¿no? Y aprenderá algo muy importante. Es decir, aprenderá que es débil, como todos nosotros, y que tiene que pedir perdón. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y el próximo día explicaré el discurso. Yo os explicaré también algunas cosas más de Pedro. Y así iremos haciendo que poco a poco vosotros entréis en la personalidad de Pedro, mucho más fácilmente. Vamos a rezar una salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.